Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista William Monterola. Muchas gracias, presidente. La congresista Karina Beteta me pide interrupción, presidente. Congresista Beteta, ¿una o dos interrupciones? Las dos interrupciones. Gracias, presidente, por su intermedio. Aprovechando la presencia del ministro de Justicia, ya que este es un pedido que va para su sector. Presidente, solicito que en una disposición complementaria se pueda exonérase a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos de la prohibición dispuesta en los artículos 6 y 8 de la presente Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019, con la finalidad de incorporar registradores públicos y asistentes registrales no contempladas en la normatividad vigente y que además permita la creación de la zona registral sede Huánuco como zona desconcentrada de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, SUNARP, autorizando su implementación económica, financiera y administrativa con sus propios recursos, sin demandar presupuesto adicional al Tesoro Público. Las modificaciones que se aprueben acorde con lo establecido en la presente ley se financian con el cargo al presupuesto institucional de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Señor presidente, solicito esta incorporación y apelando y estando presente el ministro de Justicia, justamente también se le puso de manifiesto la necesidad que los ciudadanos de la región Huánuco necesitamos contar con esta sede de registros públicos y así realmente creer que el avance del proceso de descentralización se pueda tener en todas las instancias y en todas las instituciones. Siendo así, señor presidente, espero que este pedido por mi persona en representación de la región Huánuco sea aceptado por el presidente de la Comisión de Presupuesto y también de la misma manera refrendado por el señor ministro de Economía, ministro de Justicia y el Premier. Muchísimas gracias. Puede continuar, congresista Monterola. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al Premier, a los ministros presentes y a toda la representación nacional. Vamos a empezar por un sector muy importante. Si me permite, para que no haya malos entendidos, se le ha asignado 7 minutos porque congresista Villavicencio le había cedido 2 minutos de su tiempo. Sí, correcto, presidente. Muchas gracias. Vamos a empezar por el sector salud, presidente, ya que el gobierno de turno ha puesto en licitación la construcción del hospital de la región Huancavelica y por ello vamos a hacer una propuesta legal, un artículo de declaración de interés nacional. Declárese de interés nacional y necesidad pública de la ejecución durante el periodo fiscal 2019 el proyecto de mejoramiento de los servicios de salud del Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica en el distrito de Ascensión de la provincia y departamento de Huancavelica. También una propuesta de la fórmula legal. El artículo declaración de interés nacional, declaración de interés nacional y necesidad pública la ejecución durante el periodo fiscal 2019 de los siguientes proyectos acordados en los GORES ejecutivos a favor de la región Huancavelica. La carretera Payaya, repartición cruce Huachocolpa, tripartito Cotay, Betania. Asimismo la carretera Licapa, Rumichaca, Lircay, Anchonga, Paucará, Andabamba, Anco, Tucujasa, Paucarabamba, Chinchihuasi, Pachamarca, Changuán. Estas carreteras unirán a las provincias de la región Huancavelica y dinamizarán en la economía de la región. Asimismo, el pedido de Trabaja Perú. Como sabemos, Trabaja Perú genera puestos de trabajo para personas que no tienen esa labor en las zonas altoandinas del país y también en la selva, y es por ello que estamos pidiendo una disposición final, autorícese durante el año fiscal del año 2019 el Ministerio de Trabajo y Promoción Social a través de la Unidad Ejecutora Trabaja Perú hasta por la suma de 154.000 millones para el financiamiento del programa para la generación del empleo social inclusivo y generación de 30.000 empleos durante el año 2019. Lo establecido en la presente disposición se financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Fórmula legal, disposiciones finales. Artículo, exceptúese por única vez al personal comprendido en el régimen laboral 728 de Ley Fomento del Empleo de la Unidad Ejecutora 011, Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural, Agrorural, ex Pronamach del pliego 013 del Ministerio de Agricultura y Riego Minagri
de lo establecido en el artículo 6 de la presente ley, en lo referido a los ingresos del personal, reajustes e incremento de remuneraciones. La implementación de esta medida será atendida con cargo al presupuesto del Ministerio de Agricultura y Riego Minagre, sin irrogar mayores recursos al erario nacional. Asimismo, una propuesta de fórmula legal, disposición final, autoriza al Ministerio de Salud realizar las transferencias financieras a favor de la entidad del Gobierno Nacional, previa suscripción del convenio para el financiamiento de acciones en el marco del Plan Nacional de Reducción y Control de la Anemia Materno-Infantil y de Nutrición Crónica Infantil 2017-2021, aprobado mediante la resolución ministerial 249-217 MINSAT. Dichas transferencias financieras se aprueban mediante la resolución del titular previo informe favorable de la Oficina de Presupuestos, la que haga a sus veces de dicho pliego, y se publica en el Diario Oficial El Peruano. Lo establecido en la presente disposición se financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Salud, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Finalmente, presidente, para poder hablar de este presente proyecto de ley de presupuesto sector público para el año fiscal del año 2019, consideramos que tiene que ser como política de gobierno la reducción de brechas en todos los sectores sin excepción. En Huancavelica, por ejemplo, la desnutrición crónica está en un 31.2%, la anemia 54% y el promedio nacional es 49%. ¿Qué quiere decir? Que cada 10 huancavelicanos, 5 sufren de anemia. Eso es preocupante y por ello que la ONU hoy día en el diario Gestión ha salido indicando que el problema de anemia es a causa de la falta de agua y desagüe. O sea, tomar agua segura. Es por eso que se tiene que reducir esa brecha en ese sector. Asimismo, los compromisos asumidos para poder dinamizar mayormente la economía a través del turismo, la conectividad de la carretera de la longitudinal 4, que es Iscuchaca, Anco, Mayo. Asimismo, las carreteras de vías nacionales con la intervención del proyecto Perú 2, de Pampas hacia Churcampa, asimismo la carretera que está pendiente hace un año de contrato de conservación de Huancavelica hacia Santa Inés, Rumichaca, asimismo Santa Inés, Castrovirreyna, Tigrapo, Pámpano. Es un compromiso del gobierno, de la misma manera el compromiso que se licite la modernización del tren Huancayo-Huancavelica, más conocido como el tren Macho. En primer trimestre del próximo año, esos compromisos tienen que ser cumplidos para poder dinamizar la economía de Huancavelica, ya que Huancavelica está dentro de los en primer orden de pobreza, con 43.8%, con Cajamarca en primer lugar con 50.9%, pero consideramos necesarias las inversiones que faltan en nuestra región para poder nosotros también lograr el objetivo de avanzar hacia el desarrollo. Y en el sector agricultura, en la siembra y cosecha, lamentablemente no se ha hecho mucho en mi región, solamente se ha construido 101 hochas. Falta bastante forestación, reforestación, hacer más zanja de filtración, mayor inversión del Ministerio de Agricultura, ya que el 70% de los huancavelicanos se dedican a la ganadería y la agricultura y su fuente de supervivencia, es por eso que se tiene que invertir más en este sector. Finalmente, presidente, en la reconstrucción con cambios poco o nada se ha hecho en Huancavelica. Por eso pedimos que urgente se construya ese puente Viru-Viru, que lamentablemente no se ha hecho hasta el momento. ¿Por qué? Porque creo que falta concluir el expediente técnico en la autoridad con cambios. Urge atender a esta población que prácticamente está excluida del desarrollo, señor presidente, y es por ello pido a la atención a las autoridades respectivas, a mi región huancavelica. Hemos tomado el uso de la palabra en nombre de todos los huancavelicanos. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Juan Carlos González. Señor presidente, buenas noches. Me pide una interrupción el congresista Víctor Albrecht, por favor. Congresista Albrecht, 2 interrupciones.
Gracias, presidente. Gracias a mi colega Juan Carlos González. Saludo a los colegas congresistas, al Premier y a los ministros que nos acompañan. Para incluir en la ley de presupuesto los convenios colectivos de la provisión de incrementos de remunerativos del artículo 6 del proyecto de ley del presupuesto para el año 2019. En las leyes del presupuesto público de los años 2012 y 2013 se provieron los incrementos salariales mediante las negociaciones colectivas de los trabajadores y entidades públicas. Esta provisión fue anulada por el Tribunal Constitucional el 3 de septiembre del 2015. Dado que las provisiones se repitieron en las leyes de presupuesto 2014-2015, lo cual iba en contra de los derechos de los trabajadores, el procurador del Congreso de esa época refirió que era necesaria esta limitación para mantener la austeridad en el gasto público. Sin embargo, el TC establece el fallo que el gobierno no puede exceder más de un año esta limitación. Sostiene que para mantener la prohibición debe mantenerse un fundamento que le existe en una amenaza de equilibrio presupuestal del Estado y las peticiones de los trabajadores sean desproporcionadas. Además, advierte que el Estado debe promover las negociaciones como un hecho de diálogo para prevenir los conflictos. En este sentido, solicito se agregue al artículo de la ley del presupuesto el estipulado: la negociación colectiva y el arbitraje laboral no están incluidos en la prohibición de la presente norma. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Gracias, congresista. Puede continuar, congresista González. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar al Premier y a todos los ministros y a todos los congresistas. El día de ayer escuchamos a todos los ministros, al Premier, al ministro de Economía, exponer el presupuesto general de la República. Hoy escuché atentamente a la gran mayoría de los congresistas que hasta esta hora, 20 para las 9, han expresado. He visto con atención cómo muchos, incluido yo, defienden el presupuesto de su región, de su pueblo, con pasión. Es evidente porque ese pueblo los puso acá, nos puso a todos nosotros aquí en este sitio. Y tenemos una responsabilidad moral, ética, de poderlo representar, pero bien. No se trata, señor presidente, señor César Villanueva, el ministro no está en este momento, pero no importa, está siendo grabado y transmitido en vivo por 2 o 3 canales porque el resto no le interesa, de que no solamente hay que tener un presupuesto bien balanceado, sino hoy en nuestra patria necesita un presupuesto que sea eficaz, eficiente. Pero lo que necesitamos para salir de la pobreza es que realmente se genere empleo, pero un empleo que sea enfocado en disminuir la pobreza que todavía el día de hoy nos aqueja. Tenemos delegaciones que viajan a cada rato a la OCDE. Es chévere es viajar a Francia, a mí me encantaría viajar a Francia. Pero todavía el día de hoy, señor presidente, señor César Villanueva, usted que representa al presidente y a toda la nación, al Poder Ejecutivo en este momento, todavía hoy en el 2018, noviembre del 2018, no podemos solucionar problemas de hace 50 años, como hemos podido ver en parte, parcialmente, el video en Huánuco de los alumnos que se caían, que casi se ahogan con la maestra. El video no pasó esa parte. Ese problema todavía subsiste en el Perú. Y nosotros, señor presidente, queremos pedir en estos breves minutos que exista una verdadera lucha contra la anticorrupción. No es solamente decir y decir. Tenemos que tener una verdadera fiscalización, señor César Villanueva. Es el correcto cumplimiento del dinero de todos los peruanos. No es del gobierno, no es del Estado, es de todos los peruanos. Y creo que esta es una responsabilidad de todos nosotros. A mí me dieron hace unas semanas esto, dice mujeres libres de violencia. Y uno de los pilares fundamentales de este gobierno es luchar contra la violencia contra la mujer. A cada rato lo vemos en miles de mesas contra la violencia de la mujer. Me pregunto, ¿no existe una violencia también cuando se da un presupuesto miserable para la trata de personas? Esas personas que, como son un porcentaje que no va a mellar el presupuesto, ay, déjenla, esas jóvenes, esas niñas que son robadas, violentadas, y le damos un presupuesto realmente de migajas. Y quiero terminar mi intervención, señor presidente, sentando algo, qué pena que no esté el ministro de Economía,
Pero hace 3 semanas en la Comisión de Presupuesto le dijimos lo siguiente: las políticas públicas no están funcionando en este país. Y es clarísimo, no lo digo como político, lo digo como peruano. No están funcionando porque vemos los resultados. Los resultados son los que hablan. Ahí lo vemos: pobreza, 2% de déficit fiscal, problemas de anemia, todo lo que los señores congresistas han hablado durante estos 2 días. Todo lo que han dicho es verdad. Todo, o la gran mayoría de las cosas que han dicho son verdad. Y yo quiero pedirle al señor César Villanueva, como se lo dije al señor ministro, yo le pido, señor Villanueva, porque usted representa, repito, al Ejecutivo, cuando se lo dijimos al señor presidente, lo mismo. Usted en este tiempo tiene que encabezar el crecimiento del país. El Perú tiene que crecer. Nosotros no somos las personas que estamos deteniendo el crecimiento. Tenemos que atraer la inversión extranjera, seguir en el nivel de calificación de las calificadoras de riesgo. Tenemos que atraer nueva inversión, decirle a la inversión: oye, en este país hay estabilidad jurídica, hay estabilidad política, hay la TIR, el nivel de inflación. Sí se puede invertir en este país, vengan a invertir en este país. Y nosotros, el Ejecutivo y el Legislativo, tenemos que dar un primer paso. No de palabras, sino de hechos concretos. Porque la inversión no va por las palabras, va por los hechos concretos. Yo invierto en un país que me da una cierta estabilidad y mi retorno de mi inversión. Y termino, señor presidente, con estas palabras. Creo yo, desde mi perspectiva fundamental, es de que nos hemos descuidado y no poner a la familia en el centro de las políticas públicas. Nos hemos descuidado mucho de eso, por eso vemos los frutos que tenemos, pues. Estos frutos de corrupción, de violencia en las calles, eso no es gratis. Es producto de que nosotros como Estado, no este gobierno solamente, los últimos 30 años hemos abandonado a la familia, que es la pieza fundamental de la sociedad. Estoy seguro, señor Villanueva, que el Perú va a cambiar. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Gilbert Violeta. Presidente, la congresista Ana María Choquehuanca pide una interrupción, si lo permite. Con mucho gusto. Congresista Choquehuanca tiene la interrupción. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Violeta. Me permito, señor presidente, hacer un pedido excepcional que considere un acto de justicia y de reivindicación de derechos laborales adquiridos, a fin de que en el texto final del presente dictamen se incorpore una disposición complementaria a fin de dar solución al problema de nombramiento al personal de salud contratado bajo la modalidad de servicios no personales que se encuentra bajo los alcances del decreto legislativo 1153, que por años viene dilatándose y que hoy en día se encontrarían excluidos, lo cual considero discriminatorio bajo el principio a igual razón, igual derecho. Razón por la cual propongo el siguiente texto. Disposición complementaria. Autoriza el nombramiento de los profesionales de la salud, técnicos y auxiliares asistenciales del MINSA, contratados bajo la modalidad de servicios no personales, locadores de servicios que fueron excluidos del proceso de nombramiento 2014-2018 a la entrada en vigencia del decreto legislativo 1153. ¿Me permite el otro minuto, congresista Violeta? Segunda interrupción. Gracias. Y también, presidente, para el presidente de la Comisión de Presupuesto, incluir en las disposiciones complementarias finales del proyecto de ley del presupuesto del sector público para el año fiscal 2019, incorpórese el inciso 1 en el artículo 3, numeral 3.1 del decreto legislativo 1153, decreto legislativo que regula la política integral de compensaciones y entregas económicas del personal de la salud al servicio del Estado a los profesionales de la salud de las universidades públicas, así como la modificación 16 DCF para ampliación y mejoramiento de las escuelas de formación de oficiales y técnicos de la PNP. Para tal fin se propone la siguiente disposición. 16ª, autorízase a las siguientes entidades durante el año fiscal 2019 para aprobar transferencias financieras a favor de organismos internacionales y celebrar convenios de administración de recursos y o adendas conforme a lo dispuesto por la Ley 30356. Muchas gracias, presidente. Puede continuar con congresista Violeta. Gracias, presidente. Presidente, a lo largo del día
hemos escuchado cómo diversos de nuestros colegas y los de mi bancada también hemos realizado una lista interminable de pedidos. Básicamente la discusión del presupuesto, que como se ha dicho reiteradamente el día de hoy, se trata probablemente de la ley más importante que da este Parlamento una vez al año. Sin embargo, presidente, si bien es cierto, debemos acoger con mucha reflexión los diversos pedidos de nuestros colegas y las muchas críticas que también se expresan, indicando que se trata de un presupuesto centralista, que faltan más recursos para las regiones y que se necesita ser más eficientes en el gasto. También tenemos que señalar, presidente, que ojalá en el Parlamento hubiera un día de reflexión, un día de propuestas para pensar no cómo se generan gastos en el país, sino cómo hacemos para mejorar la recaudación, cómo hacemos para mejorar los ingresos, cómo hacemos para generar riqueza en un país y no nos concentremos solo en la política y en el razonamiento de la pobreza. Pensamos en la pobreza como una necesidad que tiene que terminar, pero pensemos también que la pobreza es un lastre histórico de nuestro país, que no se va a agotar en la medida de que nos concentremos solo en pensar cómo redistribuimos pobreza, sino en pensar cómo creamos ingresos para que el país y para que el Estado y para que el gobierno los distribuya de manera más equitativa para todos los peruanos. Presidente, el presupuesto para el año 2019 se está incrementando en más de 10.000 millones de soles. Equivale al 63% en el caso de recursos ordinarios, lo que significa en términos presupuestales. Este presupuesto se sustenta, entre otras cosas, en una proyección de crecimiento de la economía que alcanza el 4.2% y que habilitará mayores ingresos por recaudación de impuestos a la renta e impuestos a la producción y el consumo, tales como el impuesto general a las ventas y el impuesto selectivo al consumo. Recursos que provienen del Fondo de Estabilización Fiscal para la Reconstrucción con Cambios, 2.643 millones. Utilidades del FONAFE, 500 millones. Saldo de entidades que se destina al Tesoro Público, 600 millones. Podríamos hacer una lista interminable. Presidente, yo no me voy a extender. Lo único que quiero es hacer una invocación al Parlamento para que pensemos con un poco más de conciencia sobre la necesidad de dar leyes también y pensar en cómo generamos mayores ingresos, en cómo generamos mayor inversión, en cómo promovemos la generación de mayor riqueza y de las iniciativas privadas en nuestro país, y que dejemos de dispararnos a los pies como muchas veces hacemos. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Gino Costa. Muchas gracias, presidente. Saludo al premier. Sí, presidente, si me permite, una interrupción de Lucio Ávila y de la colega Indira Wilca. Gracias, presidente. Primera interrupción, congresista Ávila. Gracias, presidente. Finalmente, debemos reconocer el gesto del premier Villanueva de empezar a mirar con simpatía a mi región. En una reunión en la que se consensuó con las autoridades electas, los congresistas de todas las bancadas, hemos podido consensuar estos proyectos. El proyecto 105-417 del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de Puno. El proyecto 311-481 del Politécnico Regional Los Andes de Juliaca. El proyecto 324-436 de la Avenida Costanera Sur en el distrito de Puno. El proyecto 212-654 del sistema de riego del río Huenque-Ilave en el distrito de Conduriri-Ilave. Y también el proyecto 329-485 de la carretera Asiruni-Rosaspata-Huayrapata en las provincias de Huancané y Mo, Puno. Esperamos... Segunda interrupción, congresista Wilca. Presidente, gracias, congresista Costa. Presidente, quiero hacer mía una propuesta de los trabajadores del Poder Judicial. En la disposición complementaria correspondiente se plantea
autorícese al Ministerio de Economía y Finanzas durante el año fiscal 2019 a realizar un estudio de ingresos del personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial a fin de determinar una escala de ingreso acorde con los ingresos de los trabajadores de las entidades del sistema de justicia. La nueva escala de ingresos del personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial se aprobará bajo el marco del artículo 8 del Decreto Legislativo 1442 de la gestión fiscal de los recursos humanos del sector público. Para efectos de implementar lo dispuesto, exonérese al Poder Judicial de lo establecido en el artículo 6 y 9 de la presente ley y de las prohibiciones contenidas en la ley 28.212 y sus modificatorias. Es una propuesta que han estado trabajando además de la mano con las cabezas de la institución y ojalá que pueda ser acogida también por el Parlamento. Gracias, congresista. ¿Puede continuar, congresista Costa? Presidente, no sé si excepcionalmente podríamos dar una tercera interrupción al colega Oliva. En todo caso, con el próximo orador, yo creo que no va a tener ningún problema que pueda pedir la interrupción. ¿Para qué continúe? Muchas gracias, presidente. Saludar al primer Villanueva, a los integrantes de su gabinete y felicitarlo por el esfuerzo de un presupuesto que es generoso, casi un 7% de incremento en relación con el año anterior, un presupuesto claramente centralista y en tercer lugar un presupuesto que apuesta por reducir las brechas sociales, principalmente en educación y en salud. Creo que para el próximo año y los años que se vienen el gran desafío es cómo aseguramos que los recursos que se están otorgando puedan ser gastados y se gasten bien. El ejemplo del año 2018 precisamente nos demuestra que hoy día los desafíos no tienen tanto que ver con la disposición de recursos, sino la capacidad de gastarlos oportunamente y adecuadamente. Ojalá que esos problemas se puedan corregir, presidente, sobre todo en relación con los recursos destinados a la reconstrucción con cambios que claramente se encuentra muy atrasada. Y en tercer lugar, sobre esto, hacer un comentario sobre el desafío que tenemos como Congreso de ver cómo ayudamos a mejorar a futuro la situación fiscal, encarando el desafío de la eliminación de las exoneraciones y de la revisión de las deducciones. Quisiera, presidente, aprovechar para pedir algunas modificaciones a la ley. La primera está referida a los jueces supernumerarios y fiscales provisionales del Ministerio Público. Dice así la propuesta: autorícese excepcionalmente al Poder Judicial y al Ministerio Público durante el año fiscal 2019 la contratación temporal de jueces supernumerarios designados por el Poder Judicial y fiscales provisionales designados por el Ministerio Público que no se encuentren en la carrera judicial o fiscal, respectivamente a efecto de cubrir plazas vacantes, los mismos que percibirán el concepto de remuneración y la asignación por gastos operativos. El monto de la remuneración se aprueba mediante decreto supremo, refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas a propuesta del Poder Judicial y el Ministerio Público, respectivamente conforme a lo establecido en el artículo 8 del Decreto Legislativo 1442. La asignación por gastos operativos se regula de conformidad con la normatividad vigente y puede financiarse con cargo a los recursos a los que se refiere el artículo 53 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Para efectos de implementación de la presente disposición, las referidas plazas se cubren según lista de aptos elaborada por el Consejo Nacional de la Magistratura o el que hiciera sus veces, en estricto orden de méritos y en número no mayor al 30% de los titulares, previa opinión favorable de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos y de la Dirección General de Presupuesto Público. Asimismo, para la implementación de lo establecido en la presente disposición, el Poder Judicial y el Ministerio Público quedan exceptuados de las restricciones previstas en los artículos 6 y 8 de la presente ley. Lo establecido en la presente disposición se financia con cargo al presupuesto institucional del Poder Judicial y del Ministerio Público. En segundo lugar, presidente, la modificación del literal C del artículo 46.1 de la presente ley, que dice así: hasta por la suma de 5.314.168.910 soles, de los cuales hasta por la suma de 2.543 millones de soles por la fuente de financiamiento recursos ordinarios y hasta por la suma de 2.771 millones
168.910 soles por la fuente de financiamiento, recursos por operaciones oficiales de crédito en el pliego Presidencia del Consejo de Ministros, Unidad Ejecutora, Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, para el financiamiento de las intervenciones incluidas en el Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios y de los gastos para el funcionamiento de dicha unidad ejecutora. En el caso del financiamiento de las intervenciones incluidas en el Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios, el referido pliego queda exceptuado de la restricción prevista en el acápite 3 del numeral 48.1 del artículo 48 del Decreto Legislativo 1440, previa opinión favorable de la Dirección General de Presupuesto Público. En tercer lugar, una autorización para transferencia de recursos de proinversión a la nueva autoridad de transporte urbano. Autorízase al pliego 055, Agencia de Promoción de la Inversión Privada, Proinversión, a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor del pliego 0. Para que culmine. 036, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Unidad Ejecutora 012, Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, ATE, que pasará a la Autoridad de Transporte Urbano en los próximos días, hasta por la suma de 18 millones de soles para el financiamiento del cumplimiento de los estudios de preinversión a nivel de factibilidad y de impacto ambiental de las líneas 3 y 4 de la red básica del Metro de Lima y Callao. Las referidas modificaciones presupuestarias se aprueban mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Para que culmine, 30 segundos. Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a propuesta de este último, debiéndose publicar el decreto supremo correspondiente hasta el 30 de marzo del 2019. La propuesta de decreto supremo correspondiente solo puede ser presentada al Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 15 de marzo del 2019. Y por último, presidente, exceptúase a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos de lo establecido en el artículo 8 de la presente ley, con la finalidad de incorporar 50 registradores públicos y 50 asistentes registrales contempladas en su cuadro de asignación de personal para atender a las necesidades en la creación y funcionamiento de zonas y nuevas oficinas registrales. Lo establecido en la presente disposición se financia con cargo al presupuesto institucional de SUNAR sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Gracias, presidente.